Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a su programa de opinión Tertulia de Noche. Bueno, esta semana vamos a compartir con un precandidato presidencial en el Partido Liberación Nacional, de varios que hay en la propuesta verde y blanca. Vamos a conversar con el señor don Roberto Thompson Chacón. Actualmente él es diputado en la Asamblea Legislativa. Le contamos que don Roberto tiene una carrera amplia en la política, del 2006 al 2010 como viceministro de la Presidencia. También fue miembro de la Junta Directiva del BAMBI y coordinador de la Asamblea Legislativa. Y es del 2011, que es cuando lo conocemos, por lo menos mi persona, ya en actuación, es del 2011 hasta el 2018 como alcalde del Cantón Central de la provincia de Alajuela, que ha sido don Roberto uno de los políticos más votados en su gestión. Y luego de ahí, bueno, pasa a la Asamblea Legislativa y hoy lo vemos y lo tenemos aquí en Tertulia de Noche como uno de los precandidatos presidenciales del Partido Liberación Nacional, que tendrá que realizar sus internas y definir quién será el candidato porque hay varias propuestas. Hoy vamos a conocer la propuesta de don Roberto Thompson para el país, especialmente también para los liberacionistas de esta zona norte. Roberto, gracias por acompañarnos, sacar un ratito de tiempo para conversar con la zona norte a través de Tertulia de Noche. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden y siempre es un gusto, sobre todo en esta época en donde es tan complejo poder visitar presencialmente muchas de las zonas del país, tener la oportunidad de compartir a través de medios tan vistos como el tuyo, y un saludo a toda la gente, especialmente a la gente de la zona norte, y esperando que realmente esta situación logremos superarla para poder reencontrarnos de nuevo. Don Roberto, ¿cuál es el principal reto que usted como precandidato ve en la política nacional, sobre todo ante este gran descontento que hay de los diversos sectores, no solamente por este gobierno, sino por el gobierno anterior y por el desencantamiento de la política en sí, ¿verdad? Que son los principales retos que tienen los partidos, de ver cómo amagan un poco el apoyo. Para usted, ¿cómo lo ve a nivel nacional? Bueno, yo sinceramente creo que hay, yo te podría decir que es una frase que se utiliza muchísimo, que es generar confianza, y por supuesto que nunca pierde vigencia. Generar confianza es fundamental en toda la clase política. Sin embargo, yo creo que yo dividiría esto en dos temas en particular. Uno, que tiene que ver con mi partido, el Partido Liberación Nacional. Me parece que Liberación Nacional es un partido que tiene una historia rica en aportes al progreso y al desarrollo de este país, que nació hace 70 años precisamente no solo para defender la democracia y la libertad, sino también para procurar mejores condiciones de vida para la gente. En aquel momento, don Pepe tuvo una visión, crear toda una institucionalidad que llevó salud, que llevó educación, que llevó carreteras, que llevó luz eléctrica, que llevó agua potable, que llevó telecomunicaciones a todos los rincones del país. Y eso permitió el desarrollo de una gran clase media en el país en los años 60, 70, 80, de la cual vinimos nosotros, que nos permitió educarnos, en donde había una educación pública, gratuita, costeada por el Estado, en condiciones muy favorables, que era muy fuerte, en donde había mucha más igualdad, en donde había oportunidades y desarrollo para todos. Y me parece que Liberación Nacional tiene enfrente de sí un reto fundamental, porque no podemos dudar de que el partido como tal, la afiliación partidaria como tal, ha ido perdiendo adeptos en los últimos años, y eso es básicamente porque hay una nueva generación que es mucho más crítica y que más allá de la afiliación política está observando, está considerando a quiénes son los que se proponen para conducir los destinos, en este caso, o liderar un proceso en un partido político o en el país. Entonces me parece que yo, en el caso de Liberación Nacional, reconozco que ha habido una serie de errores que han impedido una renovación plena y que el partido tiene que apostar a una renovación. Y con renovación me refiero a abrir oportunidades para nuevas generaciones,
para que hagamos política de forma diferente, para que volvamos a escuchar a una serie de sectores que han quedado por ahí olvidados en el camino y para que sumemos mucha más gente de afuera, sobre todo gente joven. Entonces, yo creo que aquí hay un primer reto, que es el reto dentro del partido, un partido que tiene que renovarse, que tiene que presentar una imagen diferente, que tiene que ver 3 años adelante y no 30 años adelante y no 30 años atrás, que no puede apostar a las mismas fórmulas de hace mucho tiempo y que desde ese punto de vista esta elección es una oportunidad. Esta es la única forma de ganar las elecciones. Eso a nivel del partido y a nivel nacional, pues obviamente recuperar la confianza y la ruta. A mí me parece que una de las grandes debilidades de estos dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana ha sido no tener una ruta clara, mezclar una serie de intereses, polarizar a la población en diferentes temas para poder ganar las elecciones, pero sin una definición clara de cuál es la situación real o cuál es la ruta o el camino que el país debe llevar para salir adelante. Al final la política tiene que ver con el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de la gente. Y yo creo que todos coincidimos en que la pandemia, particularmente durante este último año, ha agravado una situación que realmente venía complicándose desde hace mucho tiempo y que requiere concentrar todos nuestros esfuerzos en generar oportunidades, inversión y empleo, apoyar el sector productivo, que es el que puede realmente atender esta realidad. Hoy te quiero decir que hay cerca de 1 millón de personas que no tienen empleo o que tienen ingresos disminuidos en sus hogares. Eso es una parte muy importante de la población costarricense. Esos son niños que tienen que abandonar sus escuelas para ir a colaborar con sus hogares. Esos son adultos mayores desatendidos. Eso es gente que no tiene los 3 comidas diarias en su mesa. Eso es desesperanza. Eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, a mí me parece que tenemos una oportunidad en medio de toda la crisis que estamos viviendo. Primero, para elegir en Liberación Nacional la fórmula que resulte innovadora de cara a lo que viene y que asegure un triunfo en el 2022. Y segundo, recuperar la ruta del desarrollo y del progreso, que con todos sus errores ha sido muy conducida por un partido como Liberación Nacional. Hoy vemos que, según una encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, se habla que el coronavirus y el desempleo, igual que el costo de la vida y la situación económica, son los 3 principales problemas que los costarricenses les preocupa, digamos, para ellos. Y desde luego que con esta pandemia la situación se ha agravado, no es para menos. Aquí en la zona norte lo que se ha impactado es el sector turístico y los pequeños y medianos productores, en fin, una serie de sectores que se han visto muy perjudicados. Sin embargo, por lo menos en este gobierno, usted que es diputado, si me corrige, yo no conozco una propuesta de reactivación económica por parte del PAC, no la conozco. No sé, únicamente lo que se ha hablado como esperanza para el país es el famoso préstamo del Fondo Monetario Internacional, que todavía tendrán ustedes que resolver algo en la Asamblea Legislativa en relación a ese sentido. ¿Cómo devolver el empleo a los costarricenses, don Roberto? ¿Usted que quiere ser presidente de este país? Mire, teniendo claro que en el equilibrio está el éxito. El gobierno y el presidente de la República el otro día nos llamaba la atención a las y los diputados acerca de la necesidad de aprobar todos los proyectos que contiene la agenda del Fondo Monetario Internacional, y en todo su discurso del pasado 4 de mayo no hubo una sola manifestación respecto al tema de reactivación económica. Y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por seguir insistiendo, como lo hemos venido haciendo desde los últimos 3 años, en que este proceso se sale adelante, el país sale adelante, si realmente combinamos la necesidad de establecer una serie de medidas desde el punto de vista de contención fiscal para que el Estado sea eficiente y sostenible, pero que además se transforme, cosa que vamos a hablar probablemente más adelante, en un instrumento de promoción del dinamismo, de la inversión, del empleo, bajo un concepto diferente y, por supuesto, un proceso de reactivación de la economía. Usted hablaba, por ejemplo, de la zona norte y hablaba del tema del turismo, una zona tan rica y hermosa como La Fortuna, por ejemplo, que ha vivido alrededor del turismo.
hoy está pasándola en una situación muy complicada. Mi esposa Shirley es la directora nacional de la Cámara Nacional de Turismo y yo con ella he compartido una serie de inquietudes de un sector que ha estado realmente abandonado por el gobierno, y lo puedo decir con conocimiento de causa. Nosotros planteamos algunos proyectos el año pasado, particularmente yo planteé dos proyectos, dos iniciativas. Una que tenía que ver con el traslado de los días feriados a los días lunes, con el propósito de generar espacios para que las y los costarricenses pudieran disfrutar de fines de semana largos y apoyaran a un sector que no solo genera casi 300,000 empleos, sino que genera encadenamientos productivos a todo nivel. Usted sabe que la gente de la fortuna necesita el souvenir que probablemente producen en Sarchí, necesita también el pescado, los restaurantes que el pescador lleva y provee de nuestras costas, necesita los instrumentos en los hoteles, la gente que trabaje como mucamas, la gente que trabaja en las recepciones, que es gente no necesariamente de la zona. Entonces yo creo que el turismo tiene enormes encadenamientos productivos que tenemos que aprovechar. Bueno, ese proyecto de ley creo que tuvo sus efectos importantes o ha tenido sus efectos importantes en materia turística. También planteamos el tema de la exoneración del impuesto al valor agregado para los servicios turísticos, que fue un esfuerzo que, por cierto, vence ahora y que vamos a tener que buscar la forma de prorrogarlo porque también tenemos que abaratar los costos para la gente. De manera que ha habido iniciativas, la mayoría de las iniciativas son de las y los diputados, particularmente la oposición. Y usted sabe que en ese sentido nosotros hemos criticado seriamente la posición del presidente de la República, que llega a la Asamblea Legislativa a decir que no hay proyectos presentados por ningún diputado de reactivación económica, todo lo contrario. En la agenda que se negoció de proyectos en esta Asamblea Legislativa durante este 1 de mayo, se plantearon más de 60 proyectos de reactivación económica que tienen que ver, por ejemplo, con un tema que hemos venido nosotros mencionando, la informalidad y la forma en que podemos lograr que casi el 47% de la fuerza laboral en este país se formalice, porque tenemos un excesivo y casi que confiscatorio cobro por parte de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social en un reglamento que necesita ser reformulado precisamente para fortalecer la caja y para asegurar la atención de la salud y la pensión de la gente. Bueno, estos son los temas que tenemos que poner sobre la mesa, y yo le puedo asegurar que hay decenas de proyectos. En la Comisión de Asuntos Económicos que yo presido, se dictaminaron más de 16, 17 proyectos. Ninguno de estos ha sido convocado en la periodo de sesiones extraordinarias, de manera que efectivamente es cierto, el gobierno no ha tenido esa ruta, y yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos de cara a este año, avanzar en este proceso, pero sobre todo que va a tener el próximo gobierno. Entender que la realidad pasa por un equilibrio entre las leyes que atienden la problemática fiscal. Ojo, que es una problemática que tiene que resolverse, porque el Estado también tiene que poner de su parte para transformarse, para convertirse realmente en un promotor de dinamismo y empleo, porque necesitamos ordenar a las instituciones, porque necesitamos generar un liderazgo encaminado en la misma ruta. Además de eso, la atención de los sectores y todo el proceso de recuperación de nuestra economía, que será fundamental. Don Roberto, uno ve diferentes propuestas, incluso de aspirantes de otros partidos políticos que promueven el cierre de Recope, promueven el cierre de instituciones, la fusión de instituciones públicas, para empezar por esa parte. Otros ven como una forma de la reactivación económica también la ley de empleo público, que es algo que está ahí todavía, que hay diferentes opiniones al respecto. En fin, en estos dos temas, ¿cuál es su visión? Si realmente la ley de empleo público y el cerrar instituciones o fusionarlas le permitirán al gobierno tener mayores ingresos para responder un poco a esas necesidades que el país necesita. El Estado costarricense, yo le mencionaba
en los años 60 y 70 el Estado costarricense creció exponencialmente y se crearon una serie de instituciones que tenían un propósito. Muchas de ellas han perdido sus objetivos. Por ejemplo, en el sector productivo, que tanto afecta a la zona norte, a la zona de San Carlos, el Ministerio de Agricultura. El otro día, el ministro de Agricultura nos narraba que finalmente, después de 3 años, se dio cuenta de que hay 11 dependencias propias del sector agrícola que ni siquiera se hablan entre sí. Es decir, cada una toma las decisiones independientemente de las necesidades que tiene el sector y de una ruta clara y de un liderazgo claro. Ni siquiera el ministro puede intervenir en las propias instituciones. Hemos llevado a ese extremo instituciones que se han convertido en fines en sí mismos. Entonces yo creo que aquí lo que hay que entender es que el Estado costarricense tiene que sufrir una transformación y esa transformación tiene que ver necesariamente con la forma en que vamos a enfrentar una realidad post-pandemia que nos obliga a concentrar todos nuestros esfuerzos en reactivar la economía para generar empleo. En los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes costarricenses hoy viven desesperanzados porque cerca del 50% de los jóvenes costarricenses no encuentran trabajo. Así es. A pesar de que salgan incluso de las propias universidades, no encuentran trabajo. Las mujeres, el 70% de la pobreza está representada por hogares jefeados por mujeres. Entonces, aquí hay retos que no podemos esconder. Tenemos más de 1 millón de personas en estado de pobreza y eso es muy lamentable. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, el Estado costarricense requiere una transformación, alinear instituciones. En el caso particularmente del sector productivo, yo tengo la propuesta de fundir el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura en el Ministerio de la Producción. Eso es una idea que una persona que trabaja en la zona norte, que fue ministro en aquel momento en el gobierno de don Oscar, don Alfredo Bolio, planteó, y yo quiero retomarla. Me parece que el Ministerio de la Producción es urgente en este momento, no no para poner obstáculos, sino para proveer las condiciones que requiere el productor. Y me refiero al productor en todo sentido, porque estamos hablando de producción agrícola, producción comercial, producción turística. Es decir, el Estado tiene que cambiar esa mentalidad. Y yo pienso que ahí tenemos además otro reto desde el punto de vista de transformación del Estado, que pocos lo entienden, pero que yo, por haber sido alcalde durante 8 años, lo tengo mucho más claro, que es precisamente la alianza estratégica con los gobiernos locales. Tenemos 82 municipalidades que tienen diferentes capacidades, pero que todas tienen enormes potestades para tomar decisiones desde lo local. Y no aprovechamos ese esfuerzo, no nos juntamos, no hacemos alianzas estratégicas con las municipalidades. Y desde ese punto de vista, creo que mi experiencia en la alcaldía me permitió conocer que si nosotros realmente trabajamos de la mano, podemos cambiar esas realidades. Porque no es lo mismo lo que yo le pueda ofrecer a la gente de la zona norte del país que a la gente de la zona sur, o las realidades que está viviendo la gente en Punta Arenas o la gente de Limón. Y eso solo a través de alianzas estratégicas con los gobiernos locales. Entonces, a mí me parece que en ese sentido el empleo tiene que ser fundamental, pero parte por una transformación del Estado. Y ahí quiero darle algunos datos importantes. Yo he planteado, por ejemplo, que los regímenes especiales exitosos, como el régimen de zona franca, sea duplicado el parque en el país. A mí me dicen, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, obviamente tenemos que generar las condiciones, confianza y utilizar algo que yo me he comprometido a utilizar, todos los terrenos ociosos de todas las instituciones del Estado para generar alianzas estratégicas con las empresas privadas que vienen a invertir. Y eso tiene que ir muy de la mano con una serie de procesos de formación y de educación. Nosotros también en esta legislatura transformamos la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje, que va a ser fundamental en este esfuerzo. Pero también tenemos que hacer que la brecha digital se cierre en todos los rincones del país, allá en la frontera norte, en la frontera sur y en todas las poblaciones rurales, donde cerca de 350,000 estudiantes no tienen acceso a Internet y la producción hoy en día depende en gran forma
de esa conectividad, tenemos que superarla. De manera que yo creo que si nosotros logramos mejorar las condiciones del país post pandemia, lograr captar como país rico en diversidad y que puede ofrecer sobre todo un nuevo producto turístico como el turismo médico, el turismo de bienestar, que sería muy propio, sobre todo para la zona de La Fortuna y todas esas zonas tan hermosas del país. Si nosotros logramos establecer un régimen de zona franca en todos los rincones del país, darle trabajo a la gente a partir de la capacitación para las nuevas necesidades de empleabilidad, mejorar en términos generales la infraestructura pública a través de alianzas estratégicas con las municipalidades, lo que además provoca empleo. Yo creo que podemos salir adelante, pero hay que tener esa ruta clara y hay que saber decirle a la gente que el Estado costarricense necesita un liderazgo donde no todas las instituciones hagan lo que quieran. Las instituciones deben ir enfocadas en una sola línea, en una línea que es atender la realidad de la pobreza y la desigualdad en este país, generando oportunidades y empleo para la gente. Y todo el esfuerzo del Estado debe ir concentrado en eso. ¿Qué hacer con recursos estratégicos como por ejemplo la minería? Que vivimos en una zona donde hay un desorden en ese tema, y otro recurso estratégico que todavía no se ha explotado, que es el gas natural, ¿verdad? Entonces, que son recursos importantes que el país tiene, que están ahí y que en medio de esta situación que vive Costa Rica por el desempleo y la falta de una reactivación económica, sale a reducir esa necesidad. Hay sectores que se oponen, hay sectores que lo favorecen. ¿Usted cuál criterio tiene? Yo lo que creo es que el tema, por ejemplo, de Cruzitas es fundamental para la reactivación de una zona que está absolutamente deprimida y que requiere generar oportunidades y empleo. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es tomar control sobre la situación. A mí me tocó hace poco más de 2 años visitar la zona y realmente yo quedé impresionado. Lo hice básicamente con un grupo de la fracción y por iniciativa de la diputada María José Corrales. Estuvimos en la zona y me parece además una zona tremendamente deprimida desde el punto de vista social, sin oportunidades de trabajo y empleo, y que realmente el desastre ambiental, el desastre social, el desastre migratorio, tenemos que atenderlo con prioridad. Nosotros hemos sido absolutamente insistentes en la necesidad de que el gobierno dejó abandonado esta situación. Y yo he conversado muchas veces con los alcaldes de la zona, particularmente con el alcalde de San Carlos con respecto a este tema. Hay un proyecto presentado por doña María José y por otro compañero, don Jorge Fonseca, que tiene que ver con el tema de la atención de la situación y dentro de, obviamente, las condiciones de sostenibilidad ambiental que requiere el país. De manera que yo he estado apoyando ese proyecto que se está trabajando, que se está elaborando, y yo pienso que eso es una solución que debe construirse igualmente con las fuerzas vivas de la zona, porque igual que en eso hay otros casos, el caso de Avangares y el caso de otras zonas del país, en donde hoy lo que requerimos es generar condiciones para que la gente tenga trabajo y salga adelante. Yo le diría que en términos generales el país tiene una oportunidad de oro y esa oportunidad la tenemos que saber dimensionar. Costa Rica tiene las condiciones geográficas desde el punto de vista de riqueza natural, desde el punto de vista de imagen internacional necesarias para salir adelante. Esta pandemia tiene que enseñarnos mucho del todo el potencial que tenemos y si lo hacemos bien tendremos la posibilidad de salir adelante. Si nos equivocamos, probablemente sigamos en la ruta que ha caracterizado a este país durante los últimos 7 años. Un primer gobierno del Partido de Acción Ciudadana que se caracterizó por heredarnos un heroico manejo de las finanzas públicas con un manejo financiero de una enorme irresponsabilidad que nos obligó a esta Asamblea Legislativa a tomar acciones inmediatas para evitar un default financiero que provocó la necesidad de aprobar una serie de legislación para atender esta realidad y un segundo gobierno que ha estado concentrado únicamente
en el tema fiscal, abandonando por completo a los sectores productivos y a los sectores sociales que siguen sin conocer una ruta clara en la cual podemos reactivar nuestra economía. Bien, vamos a hacer una pausa, Roberto, y ya regresamos para hablar de impuestos, que es un tema que también es de preocupación para algunos sectores de este país y que es necesario discutir qué va a pasar, sobre todo ahora que se habla de que se requieren más recursos para continuar prestando los servicios, sobre todo en temas de salud y en otros temas que se han quedado rezagados por mucho tiempo. Ya regresamos, estamos compartiendo con Roberto Thompson, precandidato presidencial del Partido de Liberación Nacional. Liberación está en un proceso de que próximamente va a realizar las internas para definir quién será el candidato verde y blanco de cara a las próximas elecciones presidenciales. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Bien, seguimos para la zona norte del país y donde ingresa la señal de Canal 14, ahora que estamos en HD, ya en un nuevo formato televisivo que próximamente entrará al país, y también a muchas zonas, también en Punta Arenas, que nos ven en la zona de Los Santos, en fin, en sectores de Heredia, que también nos reportan sintonía, sector de Guanacaste y toda la región. Siempre estamos acá para compartir con ustedes nuestros programas. Hoy en Tertulia de Noche estamos compartiendo con Roberto Thompson. Roberto, hablemos un poco de impuestos, que es otro tema que indudablemente siempre no cae bien en la población, ¿verdad? Pero se habla de que en el préstamo del Fondo Monetario y van a tener ustedes que pasar una serie de reformas, y se habla si el IVA va a subir de impuestos, y le van a meter impuestos más al sector cooperativo. Vivimos en una zona cooperativa donde hay una gran preocupación con respecto a eso, y que en definitiva hay sectores que por supuesto el régimen de zonas francas es algo que importa al país, pero que a veces se protege mucho eso y se quiere recargar también cargas tributarias en otros sectores que son igualmente productivos para Costa Rica. ¿Cuál es su opinión? ¿Se debe aumentar el IVA? ¿Debe haber más impuestos? ¿Este país no sobrevive sin más impuestos para pagar el préstamo del Fondo Monetario? En fin. Este país tiene una carga ya excesiva en materia impositiva. Yo creo que hay muchísimas cosas que hacer antes de pensar en aumentar la carga impositiva y mucho menos la carga impositiva del sector productivo. Yo creo que no vamos por esa ruta. Yo por lo menos me he manifestado absolutamente en contra y no voy a votar ningún impuesto que tenga consecuencias sobre el sector productivo, incluyendo los impuestos que se están pretendiendo imponer al sector cooperativo. Y le voy a decir por qué. Yo creo que la pandemia tiene que enseñarnos que uno de los, digamos, de los grandes ejemplos para salir adelante son las formas asociativas en las cuales podemos producir bienes y servicios. Yo soy un fiel amante de las cooperativas, un fiel creyente del sistema cooperativo. Liberación Nacional fue promotor toda la vida del movimiento cooperativo como una filosofía de vida que alguna gente confunde, porque alguna gente piensa que en el sector cooperativo lo que hay son un poco de gente rica que está haciendo más plata y que ahí es donde se reparte el dinero, y eso es absolutamente falso. Y yo lo tengo clarísimo, y particularmente en la zona norte, en donde yo he visitado muchas de las cooperativas que son ejemplo, no solo en el tema de producción, como la cooperativa Dos Pinos, por ejemplo, sino en el tema de servicios, como las cooperativas financieras, sino en el tema, por ejemplo, de producción de electricidad y servicios como las empresas de la zona norte, como Copelesca, de manera que a mí no tienen que convencerme, porque he sido dentro de la fracción y fuera de la fracción uno de los defensores más vehementes del sector cooperativo. Y a mí me parece que si algo nos enseñó esta pandemia es que tenemos que defender a los sectores que realmente se abrazan para poder no solo producir,
sino generar dividendos para todos y que se repartan de la forma en que se reparten. Y por eso hay más de 1 millón de cooperativistas en todo el país. Yo creo que en la zona norte no hay nadie que no sea cooperativista. Y me parece a mí que igual pasa en muchas zonas del país. Y este es un esquema en donde más bien nosotros tenemos que fortalecerlo. Yo creo que cualquier iniciativa que pretenda imponer aumentar los gravámenes sobre los excedentes de las cooperativas o que pretendan gravar incluso los ingresos o los dividendos de las cooperativas, por lo menos en mi caso, y estoy seguro que en la gran mayoría en la fracción de Liberación Nacional van a ser rechazados. De manera que yo creo sinceramente que hay muchísima cosa que hacer en reordenamiento del Estado antes de estar pensando en impuestos. Y bueno, ahí tendremos que buscar cómo planteamos opciones diferentes de transformación del Estado para no llegar a eso. En el año 2018 a nosotros nos tocó discutir un proyecto de reforma fiscal, y ese proyecto de reforma fiscal contenía básicamente una transformación de lo que entonces era el impuesto de ventas por el impuesto al valor agregado. Se mantuvo dentro del mismo porcentaje, el 13%, pero se logró ampliar la base. Eso generó ingresos adicionales al Estado, pero también en ese mismo proyecto se establecieron una serie de condiciones, límites para lo que se conoce popularmente como los pluses y bonificaciones en el sector público. Ahí empezamos con una serie de medidas de contención del gasto que son importantes. Ahora hemos avanzado en el proyecto de la Ley Marco de Empleo Público, que ha tenido una amplia discusión en la Asamblea Legislativa y que en lo que pretende desde el punto de vista salarial es de generar equidad y evitar los abusos que efectivamente todos coincidimos en que se han dado en algunas instituciones del Estado, de manera que yo creo que ese reordenamiento va a impactar positivamente en lo que son las finanzas y la sostenibilidad del Estado a corto y mediano plazo. Pero por el otro lado, nosotros no podemos seguirle poniendo más cargas al sector productivo, porque el sector productivo necesita, particularmente a raíz de la pandemia, necesita acceso al crédito, mejores condiciones, readecuación de las deudas, apoyo institucional y sobre todo necesita liberar amarras y simplificar trámites para crecer, para ir adelante, para poder generar más oportunidades, más empleo. De manera que yo en eso estoy muy claro, creo que la mayoría de nuestra fracción lo ha dicho. El otro día escuché unas declaraciones de nuestra jefa de fracción, que por cierto es sancarleña actualmente y que lo será durante el próximo año, en donde decía claramente que la fracción de Liberación Nacional se iba a tomar el tiempo necesario para reposadamente analizar los proyectos que están en la agenda que planteó el gobierno al Fondo Monetario Internacional, pero que a la par de ese análisis, en donde estábamos dispuestos a plantear opciones alternativas que no fueran cargas impositivas para el sector productivo, debía ir a la par una agenda clara de reactivación del sector productivo. Y esto no lo notamos, no lo sentimos, y le repito, tenemos más de 60 proyectos que fueron incluidos en esa agenda y que van desde la formalización de los trabajadores independientes, desde evitar el cierre de empresas por el no pago de impuestos, desde las posibilidades de que las municipalidades puedan condonar algunas de las deudas vigentes, desde la exoneración de algunos impuestos como el IVA, por ejemplo, en el turismo, la ampliación de esa exoneración, desde, por ejemplo, un proyecto que nosotros hemos venido defendiendo, que es el cultivo del cáñamo, en donde probablemente muchas de las zonas que en este momento no están siendo objeto de producción puedan integrarse a nuevos cultivos, desde el fortalecimiento de los centros de valor agregado. Y en esto quiero resaltar que se aprobó una ley recientemente para que el Instituto Nacional de Seguros pudiera financiar el Centro del Valor Agregado de la zona norte, que esperamos empiece a funcionar a muy corto plazo y que le dará también opciones a todo el sector agrícola que muchas veces está limitado por esas posibilidades
de agregarle un plus al producto, de mejorar las condiciones de venta y de intermediación del producto para lograr mejor precio. De manera que desde ese punto de vista sí le puedo decir, no hay ningún ambiente para ir adelante con nuevos impuestos y mucho menos al sector productivo. Don Roberto, este tema de la siembra de cáñamo se ha hablado mucho sobre el tema. De hecho que para algunos sectores es como el trapito humillar de la reactivación económica del gobierno ante la falta de una reactivación clara. Pero por otro lado hay sectores que también hablan de que esto permitiría de la mano la legalización del consumo de marihuana en el país. ¿Qué relación hay de una cosa con la otra? Vamos a ver, el presidente de la República el 4 de mayo del 2020, hace poco más de un año, en el discurso que dio al país en la Asamblea Legislativa, en ese momento sesionábamos en el Museo de los Niños, le anunció al país como uno de los grandes proyectos de reactivación económica la siembra y el cultivo y la producción e industrialización del cáñamo. El cáñamo tiene un potencial enorme. El cáñamo, hay estudios de la promotora de comercio exterior que nos indican que para la construcción, para las telas, para una serie de, digamos, de productos finales, es uno de las materias primas fundamentales. Hoy en el mundo estamos hablando de que se está hablando de un negocio que probablemente para el año 2025 llegue a los 14.000 millones de dólares a nivel mundial. Y nosotros tenemos todas las condiciones, tenemos los terrenos, tenemos el clima, tenemos capacidad agrícola en el país y capacidad industrial, tenemos conocimiento, tenemos capacitación, de manera que yo creo que este es uno de los, digamos, de los productos que podríamos nosotros impulsar y que, bueno, en el caso mío creo firmemente de que es así. Sin embargo, como todo en este gobierno, esperamos un año de que llegara el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y todavía hoy no ha llegado. Entonces, nos quedamos esperando. Mientras eso ocurría, algunos compañeros, impulsados por la diputada Zoila Bolio, habíamos presentado un proyecto de ley que tenía que ver precisamente con eso, pero que ampliaba a lo que se conoce como cannabis medicinal, no recreativa, porque ese es un tema que no está en discusión en este momento. Usted sabe que hay una serie de estudios relacionados con las propiedades de la cannabis medicinal, como algunos otros elementos que se utilizan para hacer medicamentos. Entonces, bueno, el proyecto lo que incluye es la producción del cáñamo, que eso no tendría ninguna regulación, porque eso no tiene ningún componente psicoactivo, ¿verdad?, que vaya a causar ese tipo de problemas que usted señala, pero también un control de la producción de cannabis medicinal únicamente para esos efectos y a través de una serie de licencias y a través de una serie de regulaciones. Claro, alguna gente lo confunde porque el Partido Acción Ciudadana presentó recientemente un proyecto de ley para legalizar el consumo recreativo y eso le genera, digamos, algún ruido. Yo lo que creo es que tenemos que avanzar en este proceso porque efectivamente los estudios que tenemos nosotros y que ha planteado el Procomer es de un enorme potencial de ambos, tanto del caso del cáñamo como el caso de la cannabis medicinal. Sí. De manera que yo esperaría que este sea un proyecto que avance si el gobierno no está comprometido, porque la tesis del gobierno es que no estamos listos y yo creo que bajo la tesis de que no estamos listos hemos perdido muchísimas oportunidades de generación de divisas, de oportunidades de empleo para la gente, de impactar en el sector agrícola, de utilizar terrenos ociosos que en este momento tienen que ponerse a producir. Y yo esperaría que ese proyecto finalmente sea aprobado por la Asamblea Legislativa para poder tener el marco jurídico y que esta industria debidamente regulada, controlada, vaya a tener un impacto positivo en las finanzas en general del país y también en el acceso a oportunidades y empleos. Y el consumo de la marihuana recreativa, y algunos países lo han asumido. ¿Es una pose política del PAC o no sé? Porque por un lado quieren legalizar la marihuana, pero por otro lado cierran instituciones
oficinas de DIAFA en diferentes partes del país. Sí. Vamos a tener no solo una población enferma, sino también un poco orientada hacia el consumo. Yo sé que son dos temas aparte, pero llegará porque vamos a ver, en la pasada elección habían temas que eran de mucha moralidad y que definieron una elección presidencial, que es al final un poco de las tesis de por dónde van las discusiones políticas ante esta nueva forma de comunicación y electorado. Pues bien, el consumo, al igual que el aborto, el consumo de la marihuana, o somos o no somos Estado católico o no católico, son temas que llegarán a fusionarse en la discusión política, porque al final eso determina ciertos grupos que también quieren su representatividad y pujan por esos temas de que se les apruebe. No sé usted qué opina al respecto. Sí, yo lo que creo es que el PAC es un partido especialista en manipular la opinión pública con temas de diversa índole y que eso le ha sido exitoso. Han ganado 2 elecciones, sobre todo la última elección la ganaron polarizando este país. Y la verdad es que hoy la situación es tan grave en términos generales, es que hay que entender que hay cientos de empresas, y estoy seguro que en la zona norte también, cientos de empresas que han tenido que cerrar sus puertas, pequeños emprendimientos, pequeños negocios, tiendas, cafés, abastecedores, gente que trabaja en turismo con pequeños emprendimientos, hoteles, hospedajes, han tenido que cerrar las puertas. Y yo no estoy mintiendo, la gente que me está escuchando lo sabe. Y han tenido que pasarlas muy mal. Han tenido que despedir funcionarios que probablemente tenían años o han tenido que acogerse a un régimen de jornadas reducidas y que eso significa para las familias muchos menores ingresos. Esa es la realidad que vive la gente, esa es la realidad en las calles. Es muy distinta a la realidad que se puede plantear al tratar de polarizar el país con una serie de temas que yo no digo que no sean importantes, pero que hoy deben concentrar todos los esfuerzos, toda la energía de todos los partidos políticos en hacer propuestas. Y por eso yo quiero decirte, yo aprovecho esta oportunidad porque sé que mucha gente me está viendo por primera vez, probablemente no me conoce, probablemente no sabe de mi trayectoria, no sabe lo que hemos hecho. Nosotros hemos utilizado, obviamente, los medios digitales para llegarle a la gente, el favor de medios como el suyo para poder llevar nuestro mensaje a la gente, porque hoy tenemos la obligación, quienes aspiramos a cualquier cargo de elección popular, de plantearle a la gente qué es lo que vamos a hacer. Es que realmente la campaña pasada, particularmente te digo, en Liberación Nacional fue una campaña que fue vergonzosa. ¿Por qué? Porque nos dedicamos, o se dedicaron los candidatos en aquel momento, los precandidatos, hasta atacarse unos a los otros. Los videos se reproducen permanentemente en las redes sociales y hoy, curiosamente, que los 2 protagonistas de esa historia están juntos en una alianza estratégica para ir adelante en la candidatura de don José María. Y lo cierto del caso es que la gente joven, la gente de las nuevas generaciones, la gente que está observándonos permanentemente a través de las redes sociales y los distintos medios, lo que quiere es escuchar cómo vamos a sacar a este país adelante, cómo vamos a apoyar al sector productivo, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a ilusionar nuevamente a Costa Rica después de esta situación que hemos pasado. Yo espero realmente que la campaña se centre en propuestas y por eso en el caso mío, en mis redes sociales, en todos los espacios que yo tengo, hablo de propuestas en específico, porque a mí me parece que hoy la realidad impone hacerlo así. Nosotros, cierto, teníamos enormes retos antes de la pandemia. Hace poco más de un año, ni usted, ni yo, ni ninguno de los que nos ven, suponíamos ni nos imaginábamos que íbamos a estar viviendo esta situación. Hoy ni siquiera podemos estar juntos en un set para compartir una entrevista. La gente no se puede abrazar, la gente no se puede dar la mano, no podemos visitar a nuestros adultos mayores. Mi papá, que tiene
83 años, cumple 84 este año y gracias a Dios está muy bien. Yo tengo bastantes meses de no poderlo visitar presencialmente para cuidarlo precisamente porque esa es mi obligación. Tengo un nieto, mi primer nieto de mi hija Mariana, Sebastián, va a cumplir 10 meses y quisiera tenerlo permanentemente aquí. Nosotros somos familias muy llenas, muy unidas, los costarricenses somos así y no lo hemos podido hacer. Entonces yo creo que el énfasis en la campaña política para generar confianza es decirle a la gente, mire, yo quiero ser el presidente de este país porque creo que tengo la experiencia, soy una persona honesta, tengo una hoja de vida que pueden revisar, pero además quiero generar un liderazgo capaz de que tenga una ruta clara y de unir a los distintos sectores para poder sacar esto juntos adelante. Y yo espero que un partido como Acción Ciudadana no desvíe la atención de los temas importantes, no trate de polarizar la campaña política, porque la verdad es que la situación es muy grave para mucha gente y esa gente merece respeto y merece que se le dé realmente soluciones a los problemas por los que está pasando. Muy bien, don Roberto. Liberación, ¿cómo ve usted el panorama real de Liberación? Es que, digamos, vamos a ver, en estos momentos el río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Uno podría decir así. Yo no sé hasta dónde, a pesar de que las encuestas internas que hablan pueden dar digamos, por ventaja competitiva, o no sé, a esta unión que usted habla de Figueres y Álvarez de Santi, por otro lado, dicen que Liberación no va a ganar si fuera José María. Otros apuestan mucho a que usted es una persona renovadora, hay otros tesis de Rolando, en fin. Pero ahí está la política dentro de Liberación. Realmente Liberación puede llegar a ocupar la presidencia, digamos, en el caso de que no haya no sé cómo quedará Liberación después de las internas, y quedarán todos unidos, o habrá división dentro de Liberación y vuelva otra vez a fracasar Liberación. No sé cómo es ese panorama, que no es tan claro como hacía muchos años. Hoy la política cambia tan rápido, ¿verdad? En un mes una cosa cambia con otra y es difícil a veces tener una bola de cristal. ¿Usted cómo la está midiendo? Vamos a ver, si por las encuestas fueran, don Antonio Álvarez sería el presidente de este país. Hace 4 años, antes de la primera ronda, todas las encuestas lo daban como un amplio ganador. Ninguna encuesta daba como ganador a don Carlos Alvarado, ni mucho menos que llegara a una segunda ronda con don Fabricio. Lo cierto del caso es que las encuestas a cuyas casas encuestadoras yo les tengo mucho respeto, lo que miden es una fotografía de un momento en particular. Sin embargo, yo creo que la verdadera encuesta está en la calle. Y me parece que sí, usted dice la verdad. Hoy el partido ha ido perdiendo muchísimo caudal electoral, muchísima simpatía. Hemos abandonado muchos de los sectores que realmente eran sectores muy liberacionistas, porque nosotros defendíamos causas. Defendíamos, por ejemplo, el cooperativismo. Hasta las costas, ¿verdad? Limón, Punta Arenas, que siempre han sido tradicionalmente liberacionistas, ya no lo son. Así es, porque entramos en unas discusiones, y se lo puedo decir porque incluso en nuestra propia fracción ha habido ese tipo de discusiones relacionadas con la defensa de sectores que han sido fundamentales dentro de Liberación Nacional por filosofía, como el sector cooperativo, claro, por ejemplo, como el sector comunal, ¿verdad? Como el sector solidarista, sectores que siempre, imagínense que nosotros elegimos en estos procesos de asambleas distritales y de renovación de dirigencia a representantes del sector cooperativo. ¿Cómo vamos a estar nosotros discutiendo si apoyamos o no el sector? Por supuesto que lo apoyamos, si es parte de nuestra vida institucional, si es parte de nuestra filosofía, si es parte de la filosofía sobre la cual nació un partido como Liberación Nacional. De manera que sí, ha habido contradicciones internas. En la campaña pasada fuimos dubitativos en muchos de los temas, no fuimos claros, asumimos posiciones ambiguas. A mí me parece que hoy la realidad exige un partido de Liberación Nacional que tenga clara la ruta. Ahora, yo lo que le puedo decir es que sí, hay diferencias, sobre todo porque yo pienso
que nuestro movimiento representa la renovación del partido y la posibilidad de ganar las elecciones en el 2022, y que otros movimientos por los cuales yo tengo un gran respeto porque son compañeros de partido, son movimientos que de alguna u otra forma representan el pasado. Ya hubo compañeras y compañeros que tuvieron la oportunidad de ejercer incluso la presidencia de la República, como don José María, y que tiene que entender que este es el momento de que nuevas generaciones asumamos esa responsabilidad y que estamos dispuestos a aportar con una visión diferente, inclusiva, llamando a mucha gente, particularmente a gente joven de nueva generación. Y yo con esto no desprecio a ninguna circunstancia la experiencia, al contrario, yo tampoco soy un jovencito, pero siempre me he rodeado de gente de mediana edad, gente joven, en todos los cargos en que yo he ejercido. Y yo creo que Liberación Nacional tiene una enorme capacidad de conformar equipo, de innovar, de volver a unir a todos esos sectores si tiene claridad. Pero eso pasa porque no nos equivoquemos en la próxima elección del candidato. Claro. Y eso pasa por ganar las elecciones en febrero del 2022, porque si no elegimos el candidato que pueda ganar, estaremos poniendo en riesgo la historia misma del partido. Cierro con una última pregunta. Me imagino que tiene amistad con el alcalde Alfredo Córdoba, pero dicen que está con José María y no te está apoyando. ¿Es cierto eso? No se lo logró convencer. Vamos a ver, es un muy buen amigo, Alfredo. Yo lo respeto mucho. Hace un extraordinario trabajo en la zona norte. He conversado con él en varias oportunidades y todavía tengo un espacio que espero me sirva para convencerlo de aquí a la convención. Muy bien. Un mensaje final, don Roberto, para terminar esta entrevista. No, muchas gracias de verdad por la oportunidad. Una invitación, la convención todavía estamos decidiendo si va a ser el 6 de junio o más adelante. Hay una asamblea el próximo sábado para tomar esa determinación. Nosotros creemos que la convención debe posponerse, la situación del país es muy grave. Estamos viviendo una circunstancia muy delicada a nivel del colapso de los centros hospitalarios. Hay un enorme compromiso y sacrificio del personal de salud y nosotros, en respeto a las familias que han sufrido, que han perdido seres queridos, tenemos que hacer un esfuerzo por posponer esta convención por lo menos unas semanas hacia adelante. Nosotros estamos planteando que sea probablemente en el mes de agosto, si las condiciones se dan. Eso permitirá que el país avance en la vacunación, pero será una convención abierta de manera que todas y todos los que nos están escuchando pueden participar, que nos conozcan un poco más, que ingresen a nuestras redes sociales, que pregunten, que averigüen. Aquí estamos a la orden, queremos conducir este proceso para fortalecer a un partido que tiene una responsabilidad histórica, pero también para ganar las elecciones y hacer la diferencia, con una nueva forma de hacer política, hacer un nuevo gobierno que nuevamente genere esperanza en la ciudadanía. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad y siempre a la orden. Muchas gracias, don Roberto, muy amable por atendernos y deseo la mejor de las suertes en sus pretensiones. Muchas gracias. A don Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes también. Recordarles que esta entrevista las compartimos con ustedes en nuestra página de YouTube también. Ahí pueden entrar a Tertulia de Noche. Igualmente el próximo domingo la repetición es a las 6 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de Tertulia de Noche. Que la pasen bien.